Producto de ese amor tan grande, producto de esa obra en la cruz, Jesucristo entonces nos dio la posibilidad de conocer esta segunda gran necesidad. Usted y yo no éramos conscientes de esta necesidad. Es más, toda nuestra vida sin Cristo la vivimos teniendo un concepto errado de lo que es el amor. Por eso para el hombre de hoy es muy fácil decir que ama, porque realmente no sabe lo que es amar, porque realmente no comprende la esencia, el valor, el precio tan grande que se debe pagar cuando se ama. Por eso decimos que la segunda gran necesidad de nuestra vida espiritual, de la dimensión espiritual, es la de recibir el impacto, el sobrenatural amor de Dios. Mire, hijo de Dios, cuando usted comienza a tratar a Dios y Dios comienza a tratar su vida, la primera sorpresa que Dios tiene para usted es su amor. Es el hacerle entender a usted que Él le ama, que usted le pertenece, que Él por amor lo hizo, que Él por amor lo creó, que Él por amor un día tuvo memoria de usted y de mí, y por amor entonces entregó a su Hijo. La Biblia lo expresa en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8. Acompáñeme a la Biblia. Dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¡Qué definición tan maravillosa! Usted no puede dar de lo que no tiene. El ser humano es incapaz de producir autoamor. Usted y yo fuimos diseñados y creados por Dios para amar y ser amados. Por eso la Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero veamos lo que dice el versículo 9. Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. ¿Sabe cuál fue el precio de la vida que hoy usted puede gozar delante de Dios? La muerte del Hijo, la muerte de Cristo. Él pagó el precio. Eso sí es amor verdadero, dice la Biblia en el versículo 10. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino de que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Usted y yo nada teníamos por hacer. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, en la vanidad de este mundo. Pero Él, con su amor, nos perdonó y hoy con su amor quiere venir y tratar nuestra vida. Dios en su misma esencia, nos lo expresa la Biblia en 1 de Juan 4, es amor. ¿Usted qué piensa ahora que sabe que Dios le amará, que su amor es eterno? Vaya a la Biblia, ahí hay un regalo para usted, Jeremías 31:3. Cuando usted y yo comprendemos que el amor debe convertirse en la fuerza que dirija su vida, su relación personal con Dios, su relación con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos, tendrá que cambiar. Cuando a usted y a mí no nos dirige la ira, la rabia, el enojo, la angustia, el afán, cuando a usted y a mí no nos controla los deseos de la carne, el buscar riqueza con desesperación, cuando a usted y a mí nos dirige el amor de Dios, entonces ahí es cuando nuestra vida toma el sentido que Dios quiere darle. Cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con el sobrenatural amor de Dios, ¿sabe qué recobra usted? La autoestima, el respeto. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Que usted y yo entendemos que le pertenecemos a Dios, que ya no somos huérfanos, que ya no estamos solos, que nuestra vida tiene un sentido, un propósito, un valor, que nos toca a usted y a mí descubrir ese propósito en una permanente búsqueda delante de Dios.
La tercera necesidad entonces de mi vida espiritual es aprender a ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios. Hijo de Dios, hija de Dios, de nada nos servirá a nosotros llegar a la iglesia, a su ministerio, a su grupo de oración, sacudir las mesas, acomodar las sillas, limpiar todo, atender las personas, dar la bienvenida, ser el primero que llega, el último que se va, ser el hombre y la mujer orquesta. De nada nos servirá a nosotros todo eso si mientras estamos ahí, nuestra mente y nuestro corazón están en otras partes. Cuando el propósito, el sentido y el verdadero papel de la palabra de Dios es ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios. Recordemos en el video anterior lo que era la conciencia. La conciencia es la que me permite a mí hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia está ubicada en la dimensión espiritual. Y cuando usted toma la decisión de seguir a Jesucristo de corazón, de llevar una vida que glorifique a Dios, que exalte a Dios, usted entonces comienza a vivir este proceso que es duro, que es difícil. Por eso la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, sigue haciéndolo para que el amor proceda de un corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe sincera. ¿Sabe qué trae el ajustar mi conciencia a los parámetros y a los planes de Dios? Trae sanidad, trae libertad. Cuando usted y yo comprendemos cuáles son los planes de Dios, los esquemas mentales, el viejo hombre, los hábitos del pasado, las experiencias del pasado, comienzan a ajustarse a los planes de Dios. Y si nada de eso está de acuerdo a los propósitos y planes de Dios, Dios comienza a sanar, a liberar y a hacernos libres cada día, fruto de esa relación permanente con Dios. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué reflexión hace usted acerca de estas tres necesidades en su vida espiritual? Entender que todos los días debo recibir vida, salud y salvación en mi espíritu. Entender que todos los días debo buscar que el sobrenatural amor de Dios venga a mi vida y sea una realidad, una verdad. Entender que todos los días debo ajustar mi conciencia, mis pensamientos a los parámetros y a los planes de Dios. Esto me lleva a mí a un cambio. ¿Qué pasa entonces cuando usted y yo no suplimos estas necesidades? ¿Qué pasa cuando usted y yo entonces dejamos a un lado este mensaje y nos dedicamos a vivir una vida espiritual prestada, una vida espiritual casi parasitaria, viviendo con una visión prestada, no teniendo una relación con Dios personal, sino que dejamos que otros vengan y ocupen ese papel? ¿Qué pasa cuando yo como cristiano no dejo que Dios me hable en un tiempo de oración personal, sin nadie a mi alrededor, sino que me dedico solamente a alimentarme de lo que otros dicen, de lo que otros piensan, del mensaje que Dios da a la vida de otros? ¿Qué pasa entonces cuando mi vida espiritual no tiene una relación íntima y personal y el impacto permanente del sobrenatural amor de Dios? ¿Qué sucede? Mire, usted y yo buscamos suplir desde nuestra alma muchas necesidades que son espirituales. Tenemos muy buenos pensamientos, muy buenos sentimientos, muy buenos actos, pero la verdad de todo esto es que si en mi vida espiritual no habita y gobierna Cristo, no estoy recibiendo de parte de Dios la plenitud que Él tiene para mi vida. Ahí es cuando entonces empiezan a presentarse una serie de dificultades espirituales. Veámoslas, estudiémoslas. Racionalización y mente confusa.
Lo que equivale a que usted y yo vivimos con base a viejos esquemas mentales. Usted y yo trataremos muchas veces de enderezar con justificaciones, muchas veces los torcidos valores o nuestras malas acciones o nuestros propios juicios. Estúdielo en la Biblia, Lucas capítulo 18, versículo 11 al 13. Le invito para que lo haga y descubra el caso del fariseo. ¿Qué es una vida de racionalización? ¿Qué es una vida de tratar de acomodar los planes de Dios a mis propios esquemas mentales? ¿De qué sirve que vaya yo y me siente a un ministerio, una iglesia, un culto, una reunión? Si a todo lo que me dice el líder, el pastor, el ministro, estoy tratando de acomodarlo no a mi vida, sino a la vida de otros. Es ahí donde mi espíritu y mi vida no han recibido el impacto sobrenatural del amor de Dios. La segunda dificultad es que usted y yo tendemos a relacionarnos con Dios solamente por emociones. Vivimos lo que podríamos llamar una neurosis permanente espiritual. Y ahí es cuando queremos empezar solamente a sentir en vez de creer. Eso es lo que en el cristianismo se llama una montaña rusa espiritual, un sube y baja espiritual. Y esto entonces, lo único que genera es una inconstancia y es una inseguridad respecto de Dios. Usted puede llegar a ser un incrédulo si sigue viviendo de esta manera. Cuando usted dice que Dios a usted no lo oye, cuando usted dice que usted a Dios le habla pero Él no lo escucha o Él no es respuesta para su vida, es porque a lo mejor usted está experimentando esta neurosis espiritual. Usted quiere sentir en vez de creer. Recuerde que la fe es algo que debe alimentarse. Esto lo puede estudiar en Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y la tercera dificultad es vivimos una vida legalista. Es esa vida donde todo lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Esto trae que al acercarnos a Dios, lo hacemos no por amor, sino por temor. Hacemos más esfuerzos para ser azotados por Dios y por otros, en lugar de vivir una vida en amor, de gozo, de disfrutar lo que Él tiene para nosotros y para nuestra vida. Ahí es donde usted comienza a tratar de ganar bendiciones en todo lo que hace. Lea Efesios capítulo 1, versículo 6 y lo comprenderá mejor. Estudie la Biblia, vaya a la Biblia y dése cuenta que en la palabra de Dios están las respuestas para ya no vivir más estas tres dificultades, para suplir en nuestra vida espiritual de una manera rica, fructífera, una vida delante de Dios sincera, transparente, que dé fruto, mucho fruto y fruto permanente. Usted y yo fuimos diseñados por Dios para ser de bendición, para ser factores de bendición. Nuestra vida espiritual fue diseñada por Dios para ser hombres al estilo de Jesús, al estilo de Pablo, al estilo de David. Su dependencia de Dios debe ser absoluta. Su relación con Dios debe ser absoluta. Su vida de oración debe ser absoluta. Si usted realmente quiere experimentar una vida espiritual rica, usted debe empezar a tomar decisiones. Usted debe suplir estas necesidades o puede entonces vivir las consecuencias. Cuando yo no recibo vida, vivo por racionamiento. Cuando yo no experimento el amor de Dios, todo entonces es una simple emoción. Cuando yo no ajusto mi conciencia a los parámetros de Dios, comienzo a vivir una vida legalista. Hijos de Dios, aprendamos a ir a la Biblia, que en ella está la respuesta.